¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con el siguiente tema, que es la creatividad. Bien, seguramente al escuchar este término te estarás imaginando palabras como nuevo, modificable, bonito, colorido. Sin embargo, para que haya existido ese algo modificable o ese objeto modificable, tuvo que haber una persona que puso en juego sus ideas, sus pensamientos, su imaginación, su intelecto, todo con la intención de crear algo nuevo, de que ese objeto fuese modificable, que tuviera otra panorámica totalmente diferente a la que era anteriormente. Bien, vamos a trabajar la creatividad desde su etimología. En este caso estamos hablando que creatividad se deriva del latín, que significa creare. Generamos dos términos, que es el proceso de encontrar algo o bien de redescubrir. Nuevamente volvemos a mencionar, entonces quiere decir que existió algo en su momento que tuvo un proceso de trabajo para generar nuevamente algo totalmente diferente a lo que era anteriormente. Si aterrizamos el término creatividad dentro del sistema cognitivo, la solución de problemas, qué proceso nosotros damos ante dicha solución, pero sobre todo qué idea creativa generamos. La idea creativa es precisamente la solución que impacta ante el suceso o el fenómeno, pero sobre todo al cambio o la innovación que éste genera. Para ello, el autor Zorin nos menciona, cualquier persona puede ser considerada creativa si es singular en su campo y si produce innovación. Es decir, sí, todas las personas somos creativas porque todas generamos ideas y todas generamos soluciones. Sin embargo, viene a relucir el término creatividad solamente cuando esta idea realmente impacta dentro del contexto, realmente se ve el cambio de lo que anteriormente era. Para ello vamos con el siguiente punto, que es la creatividad como estructura, es decir, el término, cómo se basa, cómo se va formando. Tenemos el primer punto, que es la sensibilidad a los problemas. No es más que la actitud que tú presentas ante dichas situaciones. Posteriormente viene la flexibilidad o habilidad de transferencias, es decir, que una vez teniendo la situación problemática, no podemos manejar o tener un solo enfoque. Tenemos que visualizar dicha situación de diferentes panorámicas, desde diferentes puntos de vista. El siguiente punto es la fluidez de pensamiento o fertilidad de ideas. Estamos de acuerdo que cuando nos presentamos o estamos frente a un problema, lo primero que empezamos a generar son ideas. No nos podemos quedar estáticos, empezamos a estructurar nuestras posibles soluciones. Sin embargo, estas todavía no son estables porque aún para nosotras tienden a generar la duda. Pero bueno, vamos con el siguiente punto, que es la originalidad, que es la capacidad de unir materiales o conocimientos existentes. Es decir, con qué elementos cuento dentro de mi círculo. A partir de esos elementos observables empiezo a estructurar conocimientos. Vamos con el siguiente punto, que es la capacidad para percibir conexiones no obvias entre los hechos. No solamente me puedo quedar con los elementos internos, también tengo que buscar del lado externo, qué es lo que me ofrece todos los elementos externos para generar nuevamente una idea, pero sobre todo una idea más fructífera, porque ya no solamente me quedo con lo que está dentro, sino también utilizo lo que está afuera. Por último, tenemos el punto de la capacidad de representación, que implica el establecimiento por parte del individuo de nuevos modelos o fenómenos, es decir, que empiezo a estructurar mi idea con base a las que yo ya tenía, con base al estudio que yo ya generé, empiezo a obtener mi idea creativa. Pero ¿de qué manera va a operar esta idea creativa? Para ello viene el siguiente, el proceso la creatividad como proceso. Vamos con nuestro primer punto, que es encontrar el problema, como anteriormente lo habíamos mencionado, es decir, la actitud que yo muestro ante dicha situación. Viene la generación de las ideas, empiezo a tener o a generar diferentes tipos de ideas que son la posible solución. Vamos con la elaboración de la idea. A partir de que yo empiezo a generar
Si sé todas esas ideas, me voy a quedar con una sola. Esa una sola idea tiene que pasar por un proceso, que es el pensamiento lógico, el intelecto y el juicio. Sin embargo, dentro del juicio es donde nosotros vamos a empezar a establecer qué tan, o más bien a valorar qué tan formal o verídica puede ser nuestra idea para empezar a aplicarla dentro del fenómeno. Y vamos con el último punto, que es la transferencia de la idea. Es decir, empiezo a aplicar mi idea dentro de la situación y activa esta está haciendo. Vamos con el siguiente punto, que es la metacognición. No es nada diferente a lo que anteriormente veníamos trabajando. La metacognición proviene del prefijo griego meta, que significa más allá, y cognosare, que significa conocer. Si unimos ambos términos es conocer más allá. Es decir, que entonces me empiezo a interesar por buscar, por indagar a partir de lo que yo ya tengo. Dice el autor Chen, pensar sobre el pensamiento. Es decir, entonces que yo tengo un conocimiento, sin embargo no estoy satisfecha con lo que tengo. Empiezo a pensar, a deducir a partir de lo que yo ya he generado. La metacognición involucra dos procesos totalmente diferentes. El primero es el conocimiento metacognitivo de autovaloración o conciencia metacognitiva. Este punto se refiere solamente al conocimiento, los recursos cognitivos que tenemos determinada. Desde luego estos van a resultar de manera efectiva ante la solución, pero no es lo que yo ya sé a partir de las experiencias o bien porque fue probablemente un aprendizaje transmitido. Vamos con el siguiente punto, que sería el control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración. Manejamos 3 puntos o 3 palabras claves, que es el control, regulación y cognición. Al decir control y regulación, quiere decir que yo empiezo a manejar, a sobrellevar mi propio aprendizaje. Entonces, estamos hablando que este aprendizaje que yo voy a generar, yo misma lo voy a valorar, pero sobre todo a controlar. Mismo aprendizaje va a generarse sin fin de estrategias cognitivas, todo con el propósito de generar un éxito ante las diferentes situaciones que se me presenten. Desde luego que dicho aprendizaje autónomo, nuevas ideas, van a pasar por una planeación, el monitoreo y la revisión. Una vez aplicada, vamos a valorar, va a venir la evaluación de qué tan significativo o tan significativa fue esta idea, tanto de impacto y solución fenómeno. Bien, algo muy importante es que la metacognición no se llega solamente a la metacognición cuando el aprendizaje autónomo es aplicable, pero sobre todo da puntos efectivos y da soluciones a diferentes situaciones donde nosotros nos desarrollamos. Continuando, vamos ahora con el tema del razonamiento deductivo. Su principal precursor fue Aristóteles. Aristóteles nos da palabras claves, que es el vínculo y la unión. Al hablar de vínculo y unión, estamos tratando de dos ideas. ¿Qué dos ideas? Entonces es la teoría y la observación, que tanto la teoría como la observación y trabajan juntas, nos permite deducir, nos permite obtener una conclusión o bien una verdad. Para esto, Aristóteles propone que el razonamiento deductivo se debe de comprender tres elementos que él los nombra como silogismos. Estos silogismos se trabajan sobre dos premisas y una conclusión. Es decir, estamos trabajando por la premisa mayor, la menor y posteriormente la conclusión. Algo muy importante es que el método deductivo trabaja de lo general a lo particular. Vamos a trabajar con un ejemplo referente a lo mencionado. Es la premisa mayor la vamos a obtener desde todos los hombres son mortales. Como premisa menor, Sócrates es un hombre. Por ende, tenemos una conclusión que Sócrates es un mortal. Entonces, si vemos que hay vínculo una de la otra, ¿por qué? Si estábamos mencionando que todos los hombres son mortales y por ende Sócrates es un hombre, entonces vamos a definir que Sócrates es un mortal. Cada una de ellas tiene un vínculo para generar la conclusión.
Entonces vamos con el último punto, que es que el razonamiento deductivo utiliza también el mismo método deductivo, que se relaciona en tres momentos. Todo esto para ver la veracidad de las verdades observables. En este punto tenemos la axiomatización, que es las verdades que no requieren la demostración, es decir, que a partir de la observación sabemos que es una información verídica, porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero sobre todo el punto número dos, que es la postulación, que no es más que las doctrinas asimiladas o creadas con base a la observación, es decir, que en algún momento ya existió y hay verdades plasmadas que solamente nos ayudan a fomentar todo a fundamentar más bien todo lo observable para posteriormente venga el punto número 3, que es la demostración, es decir, qué tan verídica es mi conclusión. Algo muy importante dentro del método deductivo es que las premisas deben de ser totalmente verídicas, como lo mencionaba el primer punto, verdades no requieren demostración, sin embargo, estas sí deben de ser totalmente verídicas para que mi conclusión no tenga ningún problema en que ésta sea totalmente demostrable y verdadera.